Bienvenidos nuevamente a Laiche. Hoy podemos grabar un testimonio enorme, grande, porque justamente un siervo de Dios pudo rescatar a muchas almas y está rescatando diariamente a gente. Es el pescador de almas, como en la Biblia se dice. Vinculó el trabajo con un ministerio, unió el propósito del Señor con su trabajo laboral. Pero también él llegó a los pies de Cristo. Y hoy podemos grabar su gran testimonio. Muchas gracias, Jorge León, para venir hoy y poder narrar un poco acerca de tu testimonio de vida y cómo vos encontraste a Jesucristo. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? En resumen, es así como dijiste, ¿verdad? Yo soy un pescador de almas como Cristo pidió, ¿verdad? Que es la misión principal de todo cristiano, ¿verdad? Y acá me ves haciendo cosas un poco random dentro de lo que es el cristianismo, ¿verdad? Y así como dijiste, el trabajo, detrás de lo que es el trabajo, nosotros trabajamos un poco lo que es la evangelización, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Porque trabajamos con muchos pacientes con muchas cargas, muchos dolores y demás, ¿verdad? Y hay veces que de repente cuando vos trabajas con ese tipo de gente, la única esperanza que uno tiene es escuchar sobre la palabra, ¿verdad? Que es lo que te da esperanza, te da ese despertar que vos necesitas en el alma, ¿verdad? Sí. Y justamente específicamente en qué estás trabajando y cómo los estás vinculando con tu parte ministerial. Bueno, yo soy quiropráctico, masajista, soy entrenador, trabajo con lo que son dolores físicos, ¿verdad? Y dentro de lo que son dolores físicos, eso viene es como una rama donde hay tres partes, ¿verdad? Tenemos lo espiritual, tenemos lo emocional, que es enlazado a lo almático, y tenemos la parte física, que es la somatización, los dolores en la parte física, ¿verdad? Coincidentemente todo se dio después de mi conversión, ¿verdad? Que como todo aquel que entró en el camino de la luz siempre tuvo que haber pasado por la oscuridad, ¿verdad? Principalmente cuando uno toca a fondo, uno busca a dónde agarrarse, con quién hablar, qué hacer. Y ahí es cuando uno empieza a sentir cosas, ¿verdad? En mi caso personal fue así. Una vez que yo perdí todo en la pandemia, yo tenía un gimnasio muy grande, en 1080 metros cuadrados. Y post pandemia fue que tipo todo empezó a bajar, a caer y era algo que era insostenible. Entonces ya un momento, era un breve resumen de lo que me pasó, ya un momento donde yo me veo entre cuatro paredes sin saber hacia dónde ir, ¿verdad? Teniendo dos hijas, ¿verdad? A las que no le podía abandonar. Entonces yo tenía que seguir, ¿verdad? Y ahí es lo único que te queda, si ya recurriste a todos, lo único que te queda es recurrir a quien no habías recurrido todavía. Y eso fue lo que a mí me despertó, buscarle un poco al Señor, ¿verdad? Su presencia y entender y conocer, ¿verdad? Porque yo no le conocía a Él. Sí, y justamente esa es la pregunta. ¿Cómo vos, por ejemplo, podrías clasificarte cómo fuiste antes? Porque los caracteres con Jesucristo cambian. Uno recibe una nueva identidad en Cristo. Somos de Cristo. Y por eso, si podrías abordar un poco cómo tu vida pasada fue para que la gente también pueda captar el gran cambio que pasó en tu vida y hoy en día cómo sirves a la familia de Dios sería fantástico. Totalmente. Y básicamente, Sofía, yo antes era muy, a ver cómo te voy a explicar, era muy carnal, era muy, algunas veces llegaba a lo que era muy con mucha ira, a veces no era siempre, pero cada vez yo no podía escuchar que alguien me diga algo que a mí me ofendía, ¿verdad? Que era como que reaccionaba mal. Estuve metido también con muchos amigos de Barra Brava y demás cosas. Sí. O sea, estuve en un mundo paralelo en aquel entonces, ya te hablo de 10 años atrás. Viví en concubinato mucho tiempo. Pasé situaciones densas que en ese momento yo no podía procesar lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Tipo, llegaron momentos en donde vos decías, ¿por qué está pasando esto? Y no lograba entender, qué sé yo. Muchas veces tenía conflictos así que yo no sabía de dónde salían los conflictos. ¿Entendés? Todo el tiempo era así. Entonces eso te desgastaba. Una vez que te desgasta es como que vos vas acumulando, vas acumulando. Y después cuando toca a fondo, bueno, toca a fondo. Y ahí es, desde el día de mi conversión, que fue, me acuerdo bien, creo que fue un 24 de abril, cuando yo no daba más, porque mi cuerpo ese día fue muy loco, porque ese día yo amanecí temblando. O sea, yo estaba temblando, pero de lo saturado que estaba. Ya no daba más de tanto trabajo. Yo trabajaba 16, entre 14 y 16 horas por día. O sea,
Era una cosa de loco porque yo quería recuperar lo que yo había perdido en la pandemia. Claro. Y era inhumano lo que estaba haciendo. Entonces, yo llego a mi casa y en ese entonces yo tenía sed, pero no era de agua. Yo tenía sed, pero no era de agua. No entendía lo que pasaba. Y ahí en la cabeza me acuerdo bien que fue que me viene una frase a la cabeza: escucha música cristiana. En mi vida jamás escuché yo una música cristiana. Y abro la aplicación de Spotify y pongo la primera que surge. Y era el tema de Jesús Adrián Romero, Sumérgeme. Ah, sí. Coincidentemente yo estaba en la ducha tratando de paliar ese cansancio, esa pesadez que tenía con el agua encima. Y Que todo te sonaba sofocaba, exacto, así. así estaba, me sentía sofocado, me sentía asfixiado. Sí. Y suena ese tema que era Sumérgeme, yo estaba bajo el agua. Y en ese momento, que lo que a mí me pasó fue muy loco porque yo sentí que primero que mis piernas empezaron a temblar. Entonces yo le dije: si de verdad realmente estás presente y querés ayudarme, voy a hacer un pacto contigo. Y le dije, me acuerdo bien que le dije: lo único que te pido es que a mi hija no le falte nada. Cubrí todo lo que ellas necesiten y voy a hacer lo que quieras conmigo. Lo que quieras. Me quieres castigar, acepto el castigo. Me querés usar, acepto, le dije. Y voy a hacer lo que vos me indiques. Y le dije más: vos sabés el tipo de soldado que soy yo. Esa fue la palabra que a mí me marcó. Porque cuando le digo eso, ¡praf!, se desconecta mi pierna y me caigo de rodillas. Oh, wow. Y cuando me caigo de rodillas, yo estaba en la ducha con el agua encima. Sí. Y me acuerdo que empecé a llorar. Yo no sabía lo que me pasaba y me empezaba a salir muchísimo peso de encima. Pero muchísimo. Fue muy loco y me quedé llorando como 2 horas, hasta que no di más y me dormí así todo mojado porque estaba exhausto, pero estaba liviano. Al día siguiente me levanto y yo era otra persona, literal era otra persona. Murió Jorge y nació David, ¿verdad? Pues mi segundo nombre es David. Entonces yo no entendía, no podía procesar todo lo que me pasó. Fue muy loco y ahí empecé a entender lo que era el sentirle al Espíritu Santo. Que estaba presente, ¿verdad? Todavía no estaba dentro mío, pero yo ya le sentía. Fue la primera vez que yo le sentí. Pero en un momento nomás le habías aceptado a Dios que existe. Porque antes has dicho que nunca fuiste cristiano, que nunca querías tener nada con la iglesia, que más o menos negaste que existe Dios y que la gracia puede venir sobre uno. Yo vengo de cuna católica y en el catolicismo normalmente hay mucho proceso. Hay mucho proceso y mucha diversificación de la fe. Entonces, en esa diversificación de la fe, nunca logré conectar con él, nunca logré sentirle. Y yo era el más romano, ¿verdad? Tipo, para mí lo eran re satánicos los protestantes y demás cosas, ¿verdad? Hasta que... Así que súper religioso. Sí, no, terrible, terrible. Y yo no tengo nada en contra del catolicismo, yo vengo de esa cuna, yo aprendí mucho. Y me acuerdo que una persona me dijo: vas a hacer lo siguiente, centra tu fe en una sola persona y ve qué sucede. Y yo le dije: ¿cómo eso es? Bueno, vos tenés Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y después ya alguien me comparó como un huevo. El huevo tiene la cáscara, la yema y la clara, pero sigue siendo un huevo. Entonces me dijo: la Santísima Trinidad, orar al Padre, que es lo que pedía Cristo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Entonces empecé a entender lo que era la oración, porque yo rezaba antes. ¿Entendés? Entonces el rezo no me traía nada, no sentía nada. Y uno se enfría, ¿verdad? Nunca luego te encendes. Pero fue así, centré mi fe en uno solo y fue súper rápido. O sea, fue súper rápido, que lo que yo siempre le digo a los pacientes: no cuesta nada encontrarle a Cristo. En absoluto. Él solamente vos tenés que confesar de que vos crees en Él y de que vos le querés sentir y estar dispuesto a entregar tu vida. Pero como bien has dicho desde el principio, luego, hay un quebrante de corazón. Y cuando uno llega a fondo, cuando uno toca a fondo y, digámoslo, la situación, el momento, todo se te está quitando, todo, ya no tenés el control, la economía, la familia, todo tiene, digamos, un problema mayor que uno ya no puede aguantar, que le está sofocando, y vos te aferraste a un Dios que le conociste en tu infancia. Exactamente. Y que te agarras y dices: si vos existís, bueno, entonces primero
Es como que tener la ayúdame. semilla. Está Sí, la esa semilla. semilla sembrada. Sí, la semilla en algún Y momento se te va a plantar. totalmente, y ahí esa semilla abrió en ese momento de la dificultad que Así tuviste mismo. cuando vos te sentiste sofocado. Así Y mismo. Dios te rescató Así, tal cual. en un momento muy oscuro de tu vida. No hay persona que sepa apreciar la luz sin antes haber pasado por la oscuridad. Sí. Si nosotros nacemos luz y no conocemos la oscuridad, de repente, yo no fomento a que vayan a la oscuridad, pero en algún momento les va a pasar. O sea, la vida del cristiano, del creyente, nunca es todo luz. Suelo decirme, cada uno tiene sus propias luchas. Una puede ser Exactamente. económica, una puede ser psicológica, otra puede ser el trabajo. Así Pero mismo. cada uno debe tocar fondo para que uno entiende que no tiene el control, Tal que uno cual. entiende que depende de alguien y de quién, de un ente superior que es Dios. Así tal cual es. Y cuando eso pasa, cuando hay ese quebranto, cuando uno dice, bueno, Dios, si yo no puedo más, ayúdame, por favor, vení, ayúdame, rescátame de esa situación, y uno entrega por primera vez su vida Así completamente mismo. a Dios, ahí Él te ayuda. Primeramente te quita todo, digamos, la sofocación. Y esa es la parte más importante de todo esto, Sofi, es eso, lo que acabas de decir, ¿verdad? La entrega total, porque muchas veces nosotros queremos entregar a medias, y con Él no hay a medias, ¿verdad? O le entregas todo o no le entregas nada, porque dice la palabra, mejor es que sea frío o caliente, porque tío te vomitaré en mi boca. No hay un intermedio. Entonces, como yo le digo siempre a los pacientes, a las pacientes por sobre todo las mujeres, pues son las que están más atacadas en el mundo espiritual, le digo, no pierden nada. No pierden nada. ¿Qué pierden si le buscan a Cristo? No pierden nada. Absoluto. Búsquenle, centralicen su búsqueda y después vean qué sucede. Y si no sucede nada, bueno, vuelvan a las mismas prácticas en las que estaban. Sí. Eso ya es cuestión de cada uno, el libre albedrío. Claro. ¿Verdad? Pero nosotros estamos justamente para contar nuestro testimonio, porque la gente muchas veces cambia o se le despierta o brota la semilla por medio del testimonio, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me pasó, ¿verdad? Yo era una persona común y corriente, que vivía en el mundo y que adaptaba yo mi creencia, mi religión a mi vida, ¿verdad? Y cuando yo veía a la gente que hacía correctamente las cosas, que hoy sé que son cosas correctas, yo decía que eran muy fanáticos. ¿Entendés? Y tipo, era así, aprendí mucho, aprendí por los golpes. Entonces, el Señor me hizo a mí llegar a un punto de humillación total, total. Y Te como quitó decir, todo lo me que quitó tenías. todo, me quitó trabajo, pareja, amigos, familia, porque también tuve una discordancia con mi familia, ¿verdad? Porque ellos son muy religiosos, entonces como que yo acepto, genial, perfecto, pero yo elegí este camino, ¿entendés? Tipo, me voy a ir a esto y me quedé en una isla y el barco con mi familia está navegando por ahí, ¿verdad? Y yo les amo en Cristo, les bendigo, siempre les digo, pero yo encontré la paz, el gozo, y encontré todo lo que encontré buscándole solamente a Él, ¿verdad? Y eso me cambió la vida. Y es lo que hoy día estamos transmitiendo y testimoniando con los pacientes y las pacientes, ¿verdad? Y ahí el Señor ministra de una manera... Pero justamente por tantos obstáculos o digamos por tantos inconvenientes que tuviste alrededor y por la convicción que recibiste que Dios sí existe, no hubo, digamos, luchas entonces de volver a tu pasado, no hubo, digamos, pruebas mayores que has dicho, bueno, igual yo voy a seguir con mi vida de antes y voy a dejar más. Al principio uno nunca entra al 100%, uno decide entrar al 100%, pero ahí vos tenés tus luchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía yo? Entré pensando que estaba en un 100%, yo estaba en un 70%. Ajá. Entonces yo... Pero ya tuviste la convicción del pecado. Exacto, y todavía no, era como que saqué mucho, pero eran tantas cosas que yo hacía del mundo, lo mundano, que era, ¿cómo saco todo esto? Bueno, mi cerebro, mi cuerpo, todo me pedía lo que siempre... Droga, lo único que no consumí, pero sí era... Yo tenía mi pareja y concubinato, eso se liquidó, después volví a tener otra pareja, entonces nunca podía santificarme. Hasta que llegó a mi vida un amigo que yo no veía hace 10 años más o menos. Sí. Y me acuerdo que me fui a una iglesia. Yo nunca vi gente endemoniada, nunca. Me fui a esa iglesia y vi a la gente saltar sobre las mesas y sobre las sillas y me sorprendió.
Se manifestó. Y yo dije, verdaderamente esto existe, ¿verdad? Hubo gente gritando con el pelo hacia una cosa de locos, ¿verdad? Pero no pensaste que fue actuación. No, Porque hay gente imposible era. Y porque yo conozco el comportamiento del físico humano, claro. cuáles son sus limitaciones. ¿Qué puede hacer un ser humano conscientemente? Okay. ¿Y qué puede hacer un ser humano que está de manera inconsciente o está influenciado por una energía oscura que viene por fuera, ¿verdad? Energía clasificada como espíritu Espíritu, malo. es un espíritu. Sí. Puede ser un espíritu que de repente le somete o cosas así, ¿verdad? Porque nosotros pues tenemos, a lo que me refiero con energía, el sistema nervioso. El sistema nervioso se maneja por electricidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo temblar, naturalmente puedo temblar a una velocidad, pero de manera sobrenatural la velocidad se triplica o se quintuplica. Entonces, humanamente yo no puedo temblar a una velocidad como yo vi que la gente temblaba o de repente quedarme en una posición así antinatural, sí, antinatural y doblada otra vez, porque mi cuerpo no me va a permitir. Sí. Entonces esas cosas como dice, sobrenatural, fuera de lo normal. Mismo, fuera de lo normal, digo, ¿cómo esto puede ser real? Wow. Entonces, ¿y eso no te chocó yo? Porque me chocó y fue muy loco porque tanto me chocó que ahí yo tomé la decisión, yo tengo que hacer algo más para no caer en este espacio, en esto oscuro, ¿verdad? Sí. Y ahí fue que... Porque a la gente que normalmente recientemente está en la fe, que también recientemente está conociendo a Jesucristo o algo así, yo siempre digo, mejor no se vayan a unos eventos así porque van a tener miedo y va a ser justamente crear lo contrario, van a alejarse, porque por eso te pregunté. Bueno, el señor, yo ya vi, él ya sabía que yo ya vi de todo, entonces tipo... supo que yo no iba a rehuir de eso y me mostró lo peor de lo peor el primer día que yo vi, ¿verdad? Y me acordé, en ese momento me acordé de este amigo Juan Carlos que hoy trabaja conmigo. Sí. Y me acordé que él tenía una situación un poco densa también, estaba con una lucha espiritual muy fuerte por el lado de su pareja. Sí. Y le escribo y le digo, Juan Carlos, vine a una iglesia que me trajo una paciente vino. Yo le conocía a la paciente, ella estaba más en el mundo que yo y vino un día, consultó conmigo y me empezó a evangelizar. Yo le dije, ¿qué te pasó, hermana? Le dije, ¿cómo fue esto, verdad? Porque, ¿quién te cambió a vos? Ahí me explicó. Me fui acá, vi esto, sentí esto, perfecto. Entonces, a ella le pasó lo mismo que a mí. Ella vio las manifestaciones, entonces eso le hizo tomar una decisión muy radical, ¿verdad? Porque si vos no ves eso, normalmente vas a tomar toda la ligera. ¿Entendés? Pero cuando ves realmente cómo actúa el lado oscuro, ahí viene el cambio radical. Me acuerdo de Juan Carlos, le llamo y le digo, Juan Carlos, acá hay esto y esto y esto, vos necesitas de esto. ¿Por qué te acordaste de mí? Y me acordé de esa historia que me contaste 6 años atrás. Me dice, bien, genial, gracias por el dato. No se fue el primer domingo. Segundo domingo veo el flyer de lo que se iba a tocar, el envío, y su novia había soñado esa semana. Sí, iba a hablar del caballo blanco del Apocalipsis, algo así. Y su novia había soñado ese caballo. Y ahí se va la novia y dice, yo soñé esto, vamos, es una señal. Se va y ahí se libera. Una vez que se libera, ahí Juan Carlos se mete de lleno. Porque él estaba también en su lucha, ¿verdad? Nosotros nos sentábamos a rezar, no a orar. Nos sentábamos a rezar. Repetíamos, no pasaba nada. Entonces, porque aún fuiste en el, digamos, el 70%. Exacto, estábamos nosotros ahí en lo que nosotros nos habían enseñado, habíamos aprendido, habíamos vivido toda la vida. De la cuna, estábamos en la cuna, ¿verdad? Entonces, una vez que ocurrió todo eso, empezamos a aprender, o sea, buscamos para aprender a orar. Y no buscaron, digamos, todas las soluciones en la palabra misma, que es la Biblia. Es que nosotros no sabíamos ni cómo leer la Biblia, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer perfecto? Entonces empezamos a buscar... Primero en la iglesia donde nos íbamos, nos empezaron a guiar un poquitito. Y después viste que el Instagram hace lo suyo, ¿verdad? Vos de repente abrís un video, eso te lleva a otro y aparecen pastores y vos ves y ahí ya te empiezan a caminar. El Señor hace todo. Sí. En YouTube me pasaba lo mismo. Yo entraba, yo tenía Spotify y tenía mis carpetas. Dios te dice, oye, había una carpeta, me acuerdo, porque me escuché todas. Y ahí me hablaba el Señor. Cada vez que oraba le preguntaba qué quería que haga. Sí. Y Él me hablaba en carteles de publicidad, en los famosos guardabarros de los camiones. Yo tengo en mi Instagram ahí arriba una historia destacada que dice mensajes. Me hablaba en publicidad, me hablaba en monolitos, en guardabarros de camiones. Siempre que yo porque a veces puedo pensar, yo nomás tipo pienso que es así o realmente Él está conmigo. Y ¡paf! Te confirma, ¿verdad? Sí. Y ahí empezó.
Entonces tu radicalidad fue progresiva, fue Así. gradual, fue de a poco. Progresiva, gradual, pero no tan larga. Porque era... Llegó entonces otro momento en el cual vos le habías aceptado a Jesucristo al 100% y entregaste Sí, completo. exacto. La primera vez yo me entregué, según mi parecer, al 100%, pero yo no conocía lo que era el 100%. Es que vos recibiste la convicción del Espíritu Santo que existe Dios. Exacto. Eso fue el primer Ahí momento. está. Dios se te reveló. Así mismo. Y la segunda, cuando yo le recibo al Espíritu Santo y él verdaderamente me llenó, fue ya después de un año y algo, ¿sabes? Un año y medio más o menos, que me acuerdo que yo me mudé de consultorio y yo estaba como para arrancar con todo en el consultorio y pasó algo con un paciente que fue algo que nunca me pasó, ¿verdad? Hubo un problemita ahí con el paciente, pero era algo así que esto no puede pasar, era algo ilógico lo que había pasado, qué sé yo, se movió algo que no se tenía que mover, pero el paciente hizo un movimiento brusco y yo le dije no, yo le pedí que se quede quieto y el paciente se movió y le hincó algo y dije, vamos a tratar de resolver, empezamos ahí, nos quedamos 3 horas tratando de resolver esa situación y me acuerdo que yo era consciente que yo estaba en pecado, había un pecado que no podía dejar, que era justamente el contacto con la carne, ¿verdad? Yo tenía mi pareja y todo eso. Y eso no podía dejar. Era como que me costaba mucho, me acuerdo. Y en eso, ya después de 3 horas de trabajar con este paciente, te entra así tipo la desesperación. Sí, pero humanamente, biomecánicamente, vos sabés qué tenés que hacer. Profesionalmente sabés que pero algo no estaba funcionando. Entonces me voy y le digo, quédate un rato acá al paciente y me voy al sanitario. Y me encierro y me arrodillo. Y ahí le digo, Señor, yo sé que esta es una prueba, yo confío en vos y a partir de hoy yo suelto ese pecado que a mí me ata la ley. Esa fue la confesión. Y Ahí se es va a como cumplir. rompieron las cadenas. Exacto. Y ahí me levanté, salgo del baño, Sofi, y escucho en mi cabeza, eso que le descompuso le va a componer. Y yo tengo nosotros tenemos ahí en el consultorio una camilla que es de flexodistracción, se llama, que hace esto. Y vos sabés que fue muy loco porque ahí mismo me fui, le subo a la camilla y pongo en reversa la camilla, ¡plac! Se solucionó el tema. De una. Y ahí me di cuenta que en ese momento fue un ataque tipo para decir, porque era el primer día en el nuevo consultorio. O sea, me dio un aviso, me dijo, si vos realmente no te arrepentís o no soltás todo, acá no va a venir bendición, va a venir maldición. Y eso fue lo que yo sentí. Y era el primer día. Ahí yo oro y pasa esto y desde ahí nunca más estuve en ese pecado. Hasta el día de hoy que es un año y medio. Amén. Así es. Y entonces vos ahí en ese momento le entregaste por completo tu vida, le rendiste, digamos, tu vida. Totalmente. Y ¿cuándo vos de a poco entras en el ministerio? Porque eso también fue rapidísimo. Eso fue muy loco. Por eso justamente esa conexión entre lo laboral, entre justamente cuando Dios te abre tus ojos espirituales, tu oído espiritual y también tu entendimiento, y cuando Él también te da los dones, ahí justamente se abrió otra rama ministerial vinculada con tu trabajo. ¿Y cómo pasó eso? Yo no sabía lo que era ministerio, no sabía lo que era la llenura, no sabía, yo era nuevo, o sea, sigo siendo nuevo, sigo aprendiendo, ¿verdad? Pero me acuerdo que en el otro consultorio nosotros ya empezábamos a orar por los pacientes. Yo tipo oraba cada vez que le tocaba a una persona como para protegerme. Y de repente la gente empezaba en la camilla, empezaba a moverse, a quitarse, a llorar, a temblar, o entraban en descanso. Sí. Yo decía, ¿por qué duerme esta gente? ¿Por qué duerme esta persona si no tiene que dormir? Y dormían. Y se iban al descanso, ¿verdad? Y en el descanso empezaban a temblar o empezaban a moverse. Hasta que vino una paciente, una hermana que hoy es hermana en Cristo también. Y esta paciente, ahí inició verdaderamente mi tipo, procesé lo que pasó, ¿verdad? Ella hacía 10 años que no podía llorar. No salían lágrimas de su ojo. Sí. Fallece su mamá y desde esa vez ella no pudo llorar. No pudo llorar más. Siempre que quiso llorar, se arrodillaba, oraba, no le salían lágrimas. No le salían lágrimas. Y fue muy loco porque se va al consultorio, le hicimos la sesión normal y la acuesto, le hago la tracción y empiezo a orar por ella. Pongo la mano por el hombro y le empiezo a orar. Y ahí ella entra en llanto así, ¡guau! Llora y sale lágrima, y sale lágrima, y sale lágrima. Y primero que me sorprendió y después yo seguí orando, ¿verdad? Yo seguí orando, acá algo está pasando, ¿verdad? Yo no sabía algo que estaba pasando, yo pensé que era emocional nomás. Sí.
Termina ya de llorar, respira, suspira, estaba súper cansada. Y se levanta y se queda así impactada. Y me mira y me dice, Jorge, ¿vos te diste cuenta de lo que pasó? No, le dije, no sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Le dije, yo pensé que era... Y me dice, vos estás haciendo liberación espiritual y no te diste cuenta, me dice. Con la oración. Con la oración. Y yo le dije, ¿cómo eso es? En su consultorio siempre hay música cristiana, alabanza. Porque nosotros trabajamos con... Desde que vos entras y salís siempre vas a escuchar música cristiana. Nosotros trabajamos con alabanza. Y yo ponía la alabanza no para que eso ocurra. Yo ponía para que nosotros estemos bien. Sí. Porque tipo la gente trae cosas de repente, una atmósfera cristiana. Una atmósfera. Entonces, que donde vos invitas al Espíritu Santo que está ahí presente. Tal cual. Y se manifieste también. Bueno, y eso hace muchas veces que sucedan milagros muy grandes, ¿verdad? Y bueno, y fue desde esa vez, ella me dijo... varón, me dijo, me acuerdo bien, varón, el Señor te entregó un ministerio, me dice. Y yo le dije, ¿qué es ministerio? Le dije, ¿verdad? Y ahí me empezó a enseñar, sí. Me dice, hace 10 años yo no podía llorar, ya estoy llorando, me dice, esto es un milagro, me dice. Y yo le dije, wow, gloria a Dios, le dije, ¿y cómo funciona? Ahí me empezó a explicar ciertas cosas y le envía a su esposo 2 días después. Y ellos eran muy allegados al finado pastor Emilio Abreu, ¿verdad? Sí, y eran muy, muy cercanos a él, aprendieron mucho de él, vieron muchas cosas, muchos milagros, liberaciones. Y viene su esposo 2 días después, Fernando, que es hoy mi amigo, y me acuerdo que estaba en la camilla y le hicimos toda la sesión y se quedó dormido, entró en descanso, se quedó dormido, ¿verdad? Y después se levanta así, pum, abre su ojo y se queda él impactado. Yo vi la cara de preocupado, parecía, ¿verdad? Y no le dije nada, pero vamos a ver qué me dice. Se va y se dice, bueno, vení, sentate acá. Le puse en el sillón, le puse unos masajeadores de pie y yo seguí con otro paciente. Sí. Y ahí escucha así, pss, pss, me dice, ¿verdad? Y miro así y me hace esto. Me dice, ¿verdad? Y me acerco. Yo pensé que me iba a decir que no le gustó algo al vestir. Me dice, te voy a decir algo. Pero acá entre nosotros no me vaya a mirar como un loco. No piense que estoy loco, me dice. El Señor te dice esto. Recién ahí en la camilla me habló para vos, me dice. ¿Y qué dijo, si puedo preguntar? ¿Y si la audiencia sabe? Sí, fue muy loco. Y me dijo, hace 6 años que él no me habla, porque yo estoy en el camino del hijo pródigo, me dijo. Y acá en tu camilla, varón, me acaba de hablar, me dice. Y me dijo, nos profetizó algo, tipo, ustedes van a hacer esto con las personas y todo lo que tipo era más o menos lo que estaba sucediendo. Y yo me acuerdo que tenía visiones estando con los pacientes. Yo veía mucha gente con los brazos arriba, así mucha gente pero con cara de tristeza. Y yo decía, ¿qué es eso, verdad? Y detrás de un vidrio, y nosotros estábamos de este lado del vidrio. Bueno, y más o menos eso me dio a entender, hay un edificio con muchos vidrios, me dijo. Y hay mucha gente pidiendo ayuda. Esa gente va a ser evangelizada, algo así me dijo. Y ustedes van a estar arriba. El Señor le va a prosperar. Y fue una cosa de loco como el Señor transformó nuestras vidas, ¿verdad? Y hoy día seguimos creciendo. Amén. Y seguimos en contacto con esta gente porque ellos se quedaron con nosotros como amigos. Vienen siempre para su... Y a ellos también les transformó realmente, ¿verdad? Porque tanto su esposa como él, tipo, cortaron como unas opresiones que tenían fuertemente en el matrimonio, en la familia y cosas así, ¿verdad? Pero hoy día ya están totalmente... La oración tiene poder. Totalmente. Tiene un poder tremendo. No, y el tema de la oración tiene una explicación otra vez que anteriormente cuando yo estaba todavía en un 70-80% no tenía el resultado que ahora tiene. Una vez que yo entro en la santidad, es como que la oración tenía mucho más peso. Claro, pero ahí justamente también lo dijiste, la clave, la santidad. La santidad. Porque si nosotros vivimos en pecado, si nosotros tenemos pecados ocultos que nosotros incluso conocemos o que hacemos diariamente, es como que un bloqueo espiritual. Y cuando hay un bloqueo espiritual es como que Dios no puede cooperar con el pecado porque Dios es puro, Dios es verdad. Y él es justo. Y, luz, y es muy justo, con sus hijos también es muy justo. Y cuando nosotros nos despojamos completamente del pecado y decimos, perdóname, Señor, perdóname, límpiame, ahí otra vez abre las puertas y tenemos una relación directa con el Señor. Así. Y ahí nos bendice de lo más alto. Ahí una vez que vos entras en la santidad, ya Él empieza a potenciar más. Claro, como dice en Mateo 18, que siempre suelo también citar, es nosotros podemos atar y desatar lo que está en el cielo como en la tierra. Y eso solamente podemos con la oración, la proclamación, la declaración. Pero ¿cuándo
cuando también nosotros damos, tenemos esos requisitos. Así mismo. Y uno de los requisitos es la santidad, la oración, leer la Yes. palabra, buscarle al Señor en la intimidad. La santidad hacer y la intimidad, vigilias. eso fue lo que yo aprendí. La intimidad es fundamental. La intimidad, hay mucha gente que te dice, no, hay que servirle al Señor, que esto, aquello, pero no tiene intimidad. Sí. Y yo le digo, no, es más importante el servicio que la intimidad. Te cuento. Primero la intimidad y después Sí. viene el servicio. Tal cual. Entonces hay demasiados servidores hoy en día que están cayendo por servicio. Sí. Porque se olvidaron de lo que es la intimidad. Entonces como que se ponen un traje de servicio, se van a la iglesia, sirven, después salen a la iglesia, se sacan el traje y siguen con la vida normal, ¿verdad? Pensando que ya hicieron lo que tenían que hacer. Sí. Y hay demasiada gente que está cayendo, ¿verdad? Y yo creo que por eso justamente el Señor está dando sus señales, ¿verdad? Y utiliza a siervos así totalmente random, como para romper estructuras. O voy a decir, como hace poco hablé con una líder de la iglesia, ¿verdad? Y me dice, lo que el Señor está haciendo contigo es algo que yo busqué muchísima información sobre esto y no encuentro, me dice, ¿verdad? Y yo le dije, a lo mejor es lo que quiere despertar a la gente y mostrarle que no es todo como de repente nosotros siempre quisimos hacer o siempre pensamos. Porque Jesús, por ejemplo, él vino y fue súper random también, ¿verdad? Él no violaba las leyes, pero él tenía sus formas y tipo vino a romper esa doctrina, esa estructura que había, ¿verdad? Como dice, no es tan difícil encontrarle al Padre, ¿verdad? Porque dice que mucha gente se va por acá, se va. Bueno, en síntesis y en resumen, eso, yo creo que eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que más me interesa, solamente para volver un poco, ¿cuándo vos te decidiste a ser un siervo en el reino del Señor? Porque vos, por ejemplo, por primera vez has escuchado que liberas a una persona o que a través de la oración se rompieron cadenas a una señora, una paciente tuya. ¿Y cuándo vos te decidiste realmente encaminar ese propósito, ese ministerio? Y a entrar en la santidad, en la intimidad con el Señor, con la búsqueda, con la entrega así diaria. Bueno, y la primera que me fui a la iglesia donde vi tantas manifestaciones, tipo me choqueó. Y después ya me empezaba a gustar, ¿verdad? Yo decía, ¿qué es esto, verdad? Tipo, Interesante. Sí, interesante, muy interesante, ¿verdad? Y cada vez que veía era como que a mí me agarraba en el corazón, me latía algo y tipo yo quería estar ahí. Tipo peleando contra eso que estaba dentro de la persona. Sí. Yo decía, ¿qué es esto, verdad? El soldado, como has Sí, dicho. el soldado, o sea, tipo vos ves que se están peleando, todo que entrar también a la batalla. Ya entendiste que es una batalla espiritual. Incluso. Exacto, ahí ya procesé. Y fue muy loco, ¿verdad? Y me acuerdo que la administración, la prédica del siguiente domingo hablaba del ministerio de David, ¿verdad? Y empieza a contar cómo era David. Yo no conocía a David, sabía que era un guerrero de Dios. Pero empezó a contar el pastor y hablaba sobre David y yo me sentía muy identificado, ¿verdad? Y después nomás, unos días después me dice, mi nombre es David, dije. Y mi apellido es León, dije. Y me acuerdo que el pastor dijo, quien quiera agarrar este ministerio, que se someta y que agarre lo que Dios tiene para él. Y yo dije, en el medio de la prédica dije, yo agarro. Agarré eso. Y ahí 2-3 días después me viene a la cabeza eso, vos sos David, León. Y dije, hija, mira, espera un poco. Y empecé a analizar toda la vida de David y lo que yo entendía, sabía. Y dije, era un guerrero. Sí. Era un guerrero usado por el Señor, con un corazón conforme a su voluntad. Entonces dije, yo tengo que ser como David, sin caer en el error que él cayó al final. Entonces yo ya aprendí según lo que a él le pasó, ¿verdad? Que el tema del adulterio y demás cosas. Y dije, bueno, esta es una enseñanza. Sí. Entonces él hace lo que el Señor quiere, siempre. Y dije, si él lo único que me mostró fueron cosas buenas. Claro. Porque yo no le conocía, cuando yo le conocí, yo le conocí, todo era bueno, todo era, yo me sentía una persona fantástica. Y ahí dije, voy a probar, como te dije hace rato, si probás no perdés nada. Probás, una vez que probé, es como que el Señor empieza a activar más ganas y más ganas y más ganas. Y ahí Te empieza da el querer fuego. hacer. Exacto. Así Entonces, oración de por medio, le dije, si este verdaderamente es el camino que vos querés que yo tome, dame las armas, las herramientas. Sí. Y yo veía que todo el mundo hablaba en lengua y cosas así, yo quería. Y cuando más quería, menos me venía. Sí. Entonces, como dije, bueno, que sea cuando vos quieras. Y cuando le dije eso, unos días después apareció. Entonces, Según su Dios, voluntad. siempre según su voluntad. Dios no se somete a nuestra voluntad. Tal cual. Uno Nosotros entiende debemos eso después. aprender eso. Debemos Así aprender mismo. para nuestro bien incluso. Así mismo. Y bueno, fue por eso, Sofi. Básicamente es por el palpitar del corazón. El Señor te marca. Te marca. Y entonces de a poco vos estuviste conociendo más ese ministerio y hoy en día incluso vos ya vinculaste tu trabajo
la parte laboral con la parte ministerial. Y bueno, Y eso... eso pasa ya por gracia, ¿verdad? Tipo, Sí. nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, que es trabajar la parte física. Sí. Pero si alguien de repente trae una opresión o algo por el estilo, es impresionante cómo el Señor marca la agenda. Él no hace que suceda cuando hay mucha gente o no hace que suceda así un día muy movido. Él ordena, porque Él sabe, Él es un Dios de orden. Sí. Y básicamente es literal, Él lo que hace es ordena los días que van a suceder y sucede todo de una, Totalmente. o sucede 1, 2, 3, 4 veces a la semana, cosas. Y es como que hay un día específico donde todo sucede así, todo de golpe, de uno tras otro. Y viene la gente y saca sus opresiones. Sí. Pero acá también quiero un poco enfatizar que Dios da dones, están sujetos a la persona, como dice también la Biblia, sujetos a los profetas, Sí, tal cual. pero lo que es superior a los dones es el carácter. Son los frutos del Espíritu Santo que se ve, que la gente puede percibir con su ojo natural incluso. Así mismo. Y para que uno pueda ser un siervo fiel en el reino de Dios, también forja el carácter. Es el dominio propio, es el cambio de carácter, el cambio de la identidad. ¿Y cómo fue ese camino contigo? Si podrías resumir cómo fuiste antes y hoy en día, cómo vos también pudiste encaminar y cómo Dios eligió cada vez más tu carácter para que sea más asimilada al Dios. Y Él cuando empieza a transformarte según lo que vos le pedís, ¿verdad? Cuando vos le pedís y te entregas, Él solito tipo va encaminando todo y va ordenando todo. Y después ya es como que no te gusta más estar acá, no te gusta más compartir con esta persona. Es como que se va forjando y vos sabés que es por algo. Y sí, todo es para bien, todo obra para bien. Entonces decís, bueno, quiero más. Cuando decís quiero más, viene más. Sí. Y cuando así te va orando y después ya llega un momento donde realmente cuando vos vas a hacer esa conversión ya nada te llena. Tipo, no puedes compartir con un grupo de gente, no puedes... pero es porque, no es porque te hace mal o algo por el estilo, no. Porque eso que vos activás con la presencia del Espíritu Santo es un gozo tan profundo, Sí. es una paz tan increíble que vos no querés perder eso. Vos ya llegaste a eso y vos sabés de dónde venís. Pero a veces vienen esos ataques espirituales. Por ejemplo, vos has dicho que fuiste más enérgico, digamos, Así mismo. menos controlado en la Así- parte emocional. Así Y mismo. entonces eso también, por, digamos, Eh, dominio propio, vos pudiste también controlar. Por Y medio de mis líderes en la iglesia, yo veía el comportamiento de ellos y tipo, ok, veía que eran tranquilos, que eran estos, en que era mi pastor cuando eso... viste como una virtud entonces. Exacto, tipo, empecé a mirar y dije, ¿qué tengo que hacer más? Y por medio de las prédicas los domingos el Señor hablaba, era ministraba, hasta que le conocí a Ricardo, que estuvo también por acá, Sí. y en él vi una calma y tipo dije, ¿cómo haces para manejar tanto las críticas? Le dije, y me dice, simple y fácil, vos estás con el Señor, estás en paz, ¿verdad? Si a vos te afecta algo, quiere decir que tu intimidad está floja. Y wow, dije, ¿verdad? O sea, ¿y qué es la intimidad? Y me contó él. Yo tengo una hora en el día donde yo me encierro. Sí, modo avión, me encierro donde esté. Baño, habitación, en el auto, donde esté. Pero tengo que estar en intimidad. O si no, no pasa nada. Y entrar en intimidad y ahí vos salís con una piel de cocodrilo. Simplemente piel de cocodrilo, te resbala todo. Claro. Entonces, el escudo de la fe. el escudo de la fe. Uno Tal lo toma. cual, La tal armadura cual. espiritual puesta. Así mismo. Y ahí entendí, conocí lo que era la armadura espiritual. ¿Verdad? Y bueno, y eso hizo que con la armadura puesta, más siguiendo las instrucciones, como le digo a la gente, la Biblia, que no vean la Biblia como un manual religioso o algo, es como un manual de vida. O compras un televisor y viene su manual de vida. Nosotros tenemos un manual de vida, que es la Biblia. La palabra es clara, ¿sí? Todo lo que vos entendés y haces, vos tenés que obedecer nomás, lo que dice ahí. Es un manual de vida para la vida eterna. Así tal Cuando cual. uno acepta a Jesucristo, entonces tiene la vida eterna. Tal ya. cual. Y eso a mí me transformó, Somos ¿verdad? herederos. Es leer, esto hay que hacer. Y obedecer. Leer y obedecer. Y la obediencia no es porque vos te vas a volver un esclavo, no, es para tu libertad. Sí. Tal cual. ¿Podrías enfatizar o explicar eso? Porque creo que mucha gente confunde esos términos o piensa que al obedecer a Dios, a sus mandamientos, es ser esclavo, pero en verdad es libertador. Y bueno, en una comparativa, yo soy papá, tengo 2 hijas hermosas, y si yo le digo a mi hija, no te vayas por ahí, porque ahí te puede pasar tal cosa, y me desobedece y se va por ahí, le va a pasar tal cosa. Claro. Entonces yo ya le dije que no se vaya por ahí, le digo que se vaya por acá. Y bueno, la Biblia básicamente resumen es eso, te dice siempre que te vaya por acá y no por acá. Pero nosotros como somos tercos, siempre tenemos que aprender por golpes. Entonces nos vamos por acá, nos golpeamos y venimos llorando, papá,
te solicito ayuda, acá estoy, me golpeé y empiezo. Y ahí me voy a la palabra y en la palabra te dice que no tenías que hacer eso. Por ejemplo, en los proverbios, por ejemplo, habla de muchas cosas. Yo aprendí a elegir amigos, aprendí a hacer negocios, aprendí a elegir pareja, todo por medio de los proverbios, ¿verdad? Habla muy claro. Ese capítulo, ese libro habla muy Como se dice, claro. la sabiduría. Uf, es tremenda, es tremenda. Es así. Pactada en unos capítulos nomás que uno puede diariamente leer tranquilamente. Y o si no te bajas la aplicación, es más fácil, la aplicación te va a insistir y vos vas a entrar y una vez que lees ya te vas, ¿verdad? Porque te atrapa. Y justamente eso también que comentaste, se te ha arrebatado todo, tu pareja, la familia, se distanció, tu economía fue al mazo, Sí. pero con Dios todo cambió. Dios te dio un trabajo, digamos, Me una cambió. empresa. Me cambió. 23 años yo me dediqué a entrenar gente. Mi base de conocimiento viene del entrenamiento. Tanto Sí. estudié al cuerpo, tanto conozco al cuerpo, que después cuando yo me metí en lo otro, era como que toda la información fluía. Sí. Y no solamente fluía de mí, sino que me venía información, me venía imágenes a la cabeza que yo decía, qué loco, esto de dónde viene. Y ahí entendí lo que era la sabiduría que viene de Dios. Sí. Porque Él me hace discernir, me hace entender cosas que si vos buscas en un libro no hay, no existe. ¿Entendés? Y tipo te muestra esto y te lleva a hacer preguntas o a veces bajan palabras a tu cabeza. Claro. Vos te dejas usar y el Señor te va a activar en donde Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere. Y donde vos estés puesto. ¿Verdad? Yo le digo siempre a la gente, con Él simplemente tenés que estar dispuesto y entregado. Entregado. Y ya está. Y Él todo va a hacer viene el por resto. añadidura. Y esa Añadidura. añadidura justamente, entonces Él te ayudó con la parte económica Sofi, y la parte de restauración yo perdí familiar. todo y me triplicó todo lo que perdí. Me triplicó. Me triplicó lo que perdí económicamente. Me triplicó en pérdida de desgaste. O sea, me sacó 3 veces más lo que a mí me desgastaba. Si yo trabajaba antes 14, 15, 12 horas por día y terminaba exhausto, hoy día puedo trabajar, qué sé yo, 10 horas, 12 horas por día y termino con energía. Termino con energía. Es muy loco. Y no solamente eso, sino que vos encontrás un propósito. Anteriormente yo hacía las cosas por avanzar económicamente, por ser alguien como todo el mundo, ¿verdad? Yo, que esto, todo es mi yo. Sí. Yo. Nutrirse. Exacto, cuando te Yo. humillas ahí vos entendés que no sos vos, sino que Administrador nomás en la exactamente. tierra. Ahí entendés, y una vez que entendés eso, después empieza a fluir. Mientras que vos te humilles y tu carácter sea forjado y tu corazón se vuelva manso. Porque la palabra manso es lo que a mí siempre, todo el tiempo en la cabeza estoy repitiendo, debo ser manso. Debo ser manso. Humilde y manso como Exacto. Jesús fue. Tal cual. Como Y ahí Jesús es. vos llegas a eso y básicamente el Señor puede obrar a Y través la de gente vos, sí me dijiste. piensa que es una debilidad, pero realmente Al el contrario, Señor es una Jesús fue fortaleza. manso y Él tuvo la autoridad en Él. Por eso yo también, esas son las cosas que también sí me pido al Señor, humildad y mansedumbre. Así mismo. Porque eso es una autoridad dada por el Señor, es algo sobrenatural Así y la mismo. gente respeta, interesantemente, aunque no lo entiende, pero respeta esa humildad, aunque digamos, el mundo cae y uno tiene la tranquilidad porque tiene la mirada en Cristo. Así mismo. Eso es una autoridad superior. Tal cual. Y es así, siempre va a ser así. Y es simple, ¿no? En resumen, para culminar esta parte, cuando vos entras en mansedumbre, automáticamente la sabiduría también se activa. Porque vos ya no pensás por vos mismo, vos esperás. Cuando vos esperás, el Señor dice, ok, tengo un libro blanco para escribir. Y ahí Él empieza a bajar información a tu cabeza que después tu corazón ya te empieza a latir y vos decís, esto es algo nuevo, esto es algo que yo no sabía, esto es algo que no se sabe. Entonces, hoy día mis luchas internas son, ¿hablo o no hablo de esto? ¿Verdad? Porque tengo demasiada información, me baja mucha información, entonces es como que hay muchas cosas que manejo, que sé, que no están escritas en ningún libro, entonces no puedo tampoco soltar todo, ¿verdad? Entonces el Señor permite que pase con quien tenga que pasar. Y hoy en día lo que está pasando mucho en el consultorio es la gente que ora, viene tipo 3 días o 5 días antes, estuvo orando por su sanidad o estuvo orando y justo viene un amigo y le dice, o una amiga le dice, ándate junto a él, te va a ayudar, él trabaja la parte de estos dolores, esto, aquello, se van y reciben otra cosa. Pero es porque el Señor quiere, o sea, esto es por gracia, no es... una vez una paciente se enojó también conmigo, me dijo, no me oraste hoy. Y yo le dije, hermana, vos no oraste esta semana.
Por eso que el Señor no me activó nada ni no sentí nada. Yo puedo orar por vos, pero va a ser una oración vacía. Le dije, no sé, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero básicamente no vas a recibir lo que vos estás queriendo recibir porque vos no hiciste tu trabajo. Si vos no haces tu trabajo y pues famoso la gente dice, ora por mí, te dice, pues se va y se sienta y ve Netflix o toma café. O ellos quieren tener la sanidad y yo no sé, un profeta que el profeta nos ora o libere algo y nunca nadie cumple con los requisitos que uno debería tomar. Ahí entramos en la idolatría y lo que yo siempre le digo a la gente, no, vos no tenés que mirar a la persona, no. Es Dios, no. Es una relación Nosotros directa. somos polvo. Es simple y fácil. Vos te reconoces como polvo y seguís memorizando todo el tiempo de que vos sos polvo y sos una vasija de barro. Nada más. No somos una molécula, somos nosotros, ¿verdad? Somos una herramienta. Así tal cual. Somos siervos utilizados para el reino del Señor. Eso somos. Somos un recipiente, como se dicho, vacío que debe ser llenado por el Espíritu Santo que a través de nosotros fluya. Pero ¿de quién es el poder? ¿De quién es la autoridad legítima? Totalmente. De Dios. Y no de nosotros. Absolutamente. Y hay que diferenciar. No son las personas, es Dios que obra. Así mismo. Y hubo entonces también restauración familiar. Sí, en mi caso, yo tuve una restauración más con mis hijas, ¿verdad? Y lo que a mí me hacía, de repente me hacía mal dentro de mi familia, el Señor apartó. Apartó. Me hizo incomodar en reuniones que yo tenía así, de repente en el entorno, y me incomodaba un poco y decía, voy a dejar de ir a ver qué siento. Y me sentía en paz. Entonces, tipo, hay veces que el Señor mismo te va a alejar de amigos, de familia. Porque Jesús enseñó eso, ¿verdad? Que Él no vino para traer paz. Y esa parte es clave, esa parte la gente no sabe. Él vino, y dice la palabra, yo no vine a traer paz, sino que vine a traer pelea, creo que era pelea o discordia con esposo, con la nuera, con la suegra, con los hijos. Y todo. O sea, Él te avisa que te vas a pelear y dice bien clara la palabra, que tus enemigos estarán en tu familia. Sí, tu entorno social más cercano. Exacto, yo le amo a mi familia. Pero ¿qué pasa? Que de repente siempre en la familia es donde va a estar la discordia. Sí, porque Satanás ahí quiere justamente romper la armonía familiar. Así tal. Y hay muchas flechas del enemigo. Son más psicológicas o anímicas, digamos, mentales, porque son flechas enemigos que justamente quieren causarte daño emocional. Pero, como has dicho, uno debe tener una paz sobrenatural. Así mismo, yo tengo una familia fantástica. Mi familia, que nadie entienda que mi familia es un desastre. No, mi familia es fantástica. Solamente que yo creo en este punto y ellos tienen creencias diversificadas. Entonces, es como que yo me voy a donde yo me sentí bien, donde yo encontré todo y me quedo ahí. Sí. Y cuando vos empezás a leer la palabra automáticamente, la palabra te revela cosas. Y ahí se te cae el velo. Una vez que cae el velo, chao. Porque ya no hay vuelta atrás. Sí. Y hay un versículo en Ezequiel. Que habla. A ver, Ezequiel 4:9 creo que era. No. Voy a buscar en breve. Sí. Habla de lo que es. Acá está. Ezequiel 3:20. Dice, puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado. Y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú. Wow. O sea, a vos te va a echar la culpa de la muerte si vos no hablas con la persona y le decís, estás haciendo mal esto. Sí. Y después dice, en cambio, si la adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Sí. Ezequiel 3:20. Entonces, básicamente, cuando vos hablas con una persona con amor siempre, ¿verdad? Porque hay veces que también vi hermanos así que cuando quieren evangelizar son un poco agresivos. Eso choca. Digo, luego está así. Entonces ya entran en el juzgamiento. Y el que juzga ya automáticamente... Pero aunque no clasifican como juzgar, pero las personas perciben como juzgamiento, como has dicho. Exacto. Porque ellos no quieren que una persona a voz abierta o con audible voz muestre o dice lo que están haciendo mal. No, porque hay también dentro de toda la iglesia, tanto en la religión católica como en la cristiana, gente que tipo está sometida a ese espíritu de juzgamiento, ¿verdad? Tipo le dice, pero ¿por qué luego vos deciste si vos sabías bien que tal cosa, ¿entendés? Vos sabéis por qué hiciste, mira un poco lo que vas a tener que esperar. Empiezan a eso, entonces la persona se cohíbe. Y no revela su pecado y después ya cuando cae otra vez en el pecado ya no quiere hablar.
Claro. Y entonces ahí va a estar atado o atada por siempre, porque va a tener vergüenza, va a tener miedo, Sí. porque tiene miedo a lo que es. Y bueno, y Satanás es jugador. Sí. Él juzga, ¿entendés? Cuando Claro. alguien te juzga por algo que hiciste, automáticamente yo puedo hablar con la persona sobre ese error y decirle, mira, esto te va a llevar a esto, porque acá dice Sí. en la palabra tal cosa. Entonces vos siempre te mantenés en la base que es la Biblia. Sí. ¿Verdad? Básicamente, el fundamento. Claro. Básicamente eso es lo más fácil que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Porque si nosotros queremos dentro de nuestras palabras tratar de comunicar a la persona, vamos a errar. Lo que también Pablo le dijo a Timoteo, debes tratar a los mayores como tus padres, a los mayores también como tus madres, y nosotros como hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque es con un cariño familiar que uno trata, no se sobrepone y dice que él tiene la única razón, sino él entiende la situación, entiende la persona y también el momento por lo que está pasando. Así mismo. Y le quiere ayudar meramente con qué, con la solución que hay, dónde está, como has dicho en la Biblia, en la palabra de Está todo. así. Todo. Mismo. Básicamente está todo ahí. Y justamente ya creo que casi llegamos al fin. Si quisieras también decir si la gente también estaría interesada a conocer tu consultorio, podrías explicar incluso dónde está más o menos situado y tu horario también y cómo se llama también el consultorio. Bueno, básicamente, para la gente que necesite, nosotros trabajamos con dolores físicos, ¿verdad? Dolores en general. Para la gente que cree, que siga creyendo, que aumente su fe. Porque nadie es dueño de ningún don. Nadie es dueño de ninguna unción, ni nadie. No, nosotros somos siervos, somos polvo. Cuando uno va creyendo, al creer, la fe se activa. Entonces, no hay mejor herramienta que la fe activada. Pero una fe, aunque sea del tamaño de la semilla de una mostaza. Si eso ocurre, el Señor va a obrar en tu vida, en la vida de tu familia, en lo que vos quieras. Él va a hacer lo que Él quiera. A veces puede ser que no vamos a trabajar la parte física, no reciban nada de lo que es la parte espiritual, pero reciben palabra. Baja palabra. Entonces, una vez que baja palabra, esa palabra después le edifica a la persona. Esa persona se va a estudiar la palabra, y decir, lee, estudia este versículo y empieza y ahí encuentra la respuesta. Había sido lo que le faltaba, la disciplina. ¿Me entendés? O sea, hay cosas, no todo es espiritual, pero todo también es espiritual. O sea, es algo bastante complejo, ¿verdad? Está todo intrínsecamente vinculado. Esa es la palabra. Eso. Así mismo, También tal cual. somos tripartitos, creo Tripartito, que sí. espíritu, alma, cuerpo, exactamente. Así, tal Entonces cual. vamos a trabajar las tres partes. Así Tal decimos. cual. Bueno, y eso es lo que pasa en el consultorio. Nosotros Creo que tu trabajamos las tres consultorio partes. se llama igual que vos, ¿no? Sí, está como mi nombre, está Coach Jorge León, ¿verdad? Y Sí. yo le puse mi nombre porque es más personalizado, ¿verdad? Así que si alguien le quiere conocer, ya puede ir al consultorio nomás. Estamos siempre al Con servicio, ¿verdad? oración y también incluso... Vamos a orar, vamos a dejar que el Señor obre y vamos a trabajar la parte física que es nuestra especialidad, ¿verdad? Eso es el tema de los dolores físicos. Y después el resto ya que Él haga lo que Él quiera, según su voluntad. Y también me gustaría mencionar, como él ha dicho, pídanle fe al Señor Jesucristo, pídanle fe, porque Él se la va a dar. Y con más fe, la oración se va a potenciar. Y ustedes también recibirán de lo alto la bendición. Les deseo una bendecida semana y hasta la próxima. Bendiciones a todos.